Desde el siglo XIX hasta el presente, las ciudades no han experimentado cambios de consideración en su aspecto ni en sus trazados. Las transformaciones más importantes han afectado al aumento del tamaño de los núcleos urbanos, que han sido muy notables, a la construcción de grandes vías de comunicación capaces de absorber el tráfico o rodado. Además, en muchos casos, los gobernantes se han preocupado de racionalizar el entramado urbano mediante la demolición de edificios o estructuras antiguas, que en ocasiones han sido sustituidas por grandes zonas verdes, también a través de la apertura de grandes plazas y avenidas en el antiguo centro histórico con el fin de airear su urbanismo por tradición angosto y cerrado. Una de las grandes preocupaciones del urbanismo moderno es la integración de la ciudad de zonas verdes, áreas destinadas a mantener el contacto con la naturaleza y favorecer el esparcimiento de los ciudadanos. Casos emblemáticos en este sentido son, por ejemplo, los de Londres y Nueva York, que tienen en su mismo centro los amplísimos recintos Hyde Park y Central Park. La tendencia creciente a la agrupación de la población en ciudades a lo largo del siglo XX ha dado lugar a la aparición en distintas formas de concentración urbana, como las áreas metropolitanas, las conurbaciones y las megápolis. Algunas ciudades del siglo XX se caracterizan por tener grandes rascacielos que pueden ser edificios aislados o de dar origen a barrios enteros, como era la isla de Manhattan en Nueva York. El rascacielos, un edificio de gran altura sustentado por un sólido armazón de acero, lo inventó el arquitecto estadounidense William LeBaron Jenney, quien en 1885 levantó en Chicago el Home Insurance Building. Las construcciones de este tipo tuvieron gran fortuna y no tardaron en proliferar en ciudades como Chicago, Nueva York, Toronto y Montreal. Más tarde aparecieron también en las ciudades europeas y por último llegaron a Asia, donde la escasez de suelo hizo que se adoptaran con profusión, sobre todo en países como Singapur o Japón. La Torre de Madrid fue durante muchos años el rascacielos más alto de España, en la actualidad superado por las dos torres del Puerto Olímpico de Barcelona. La ciudad jardín. Entre las muchas aportaciones teóricas y prácticas al desarrollo de la ciudad durante el siglo XX se encuentra la formulación del modelo de la ciudad jardín, que en 1898 realizó el urbanista británico Sir Ebenezer Howard en una obra titulada Mañana, un camino pacífico para una reforma real, reeditada con el título de Ciudades Jardín del Mañana. La idea del urbanista británico Howard partió de la necesidad de que había que detener e invertir la creciente emigración rural, para lo cual pensó en crear un nuevo tipo de ciudad, la ciudad campo o ciudad jardín, capaz de presentar un atractivo superior a las de las ciudades clásicas y los pueblos al aunar las ventajas de ambos. Consideraba que era necesario crear constelaciones de ciudades jardín alrededor de una ciudad central de gran tamaño. Su idea se llevó a la práctica por primera vez en 1903 con la construcción de Letchworth, ciudad situada cerca de Londres y pensada para una población de 35.000 habitantes. Dado el éxito del proyecto, no tardó en construirse una segunda ciudad jardín, Wellwyn. Comenzada en 1920, ambas ciudades eran aglomeraciones de reducidas dimensiones que predominaban los edificios de escasa altura rodeados de zonas verdes o ajardinadas. Todos los países adoptaron de alguna manera la idea de la ciudad jardín, aunque la aplicaron a barrios urbanos más que a ciudades nuevas. Entre todas las realizaciones urbanísticas de este tipo, conviene destacar el caso de Radbourne, en Estados Unidos, en cuyo trazado se distinguió por primera vez entre arterias destinadas al tráfico rodado y arterias peatonales. La ciudad lineal fue una aportación del arquitecto español Arturo Soria a la racionalización y la mejora de la calidad de vida en las ciudades modernas. Se trata de una ciudad o barrio desarrollado en torno a un amplio eje longitudinal, donde las construcciones se disponen a ambos lados de dicho eje y se encuentran limitadas por el otro lado por una zona de espacios verdes.
La idea de la ciudad lineal, formulada por primera vez en 1882, no es más que una forma especial de la ciudad jardín. Pero mientras que esta suele estar trazada en un círculo o un rectángulo, aquella se basa en la linealidad de las infraestructuras de transporte que actúan como columna vertebral de la ciudad a la que aseguran el movimiento a lo largo de la misma. Soria concebía su creación como una ancha franja urbanizada destinada a unir dos ciudades antiguas. La red viaria debía consistir en un eje central de 500 metros de anchura, por el que podían circular vehículos y ferrocarriles a distintas alturas. Las vías secundarias debían cortar perpendicularmente a la principal. En la concepción de Soria, los subterráneos de la vía central estaban destinados a albergar los servicios de agua, alcantarillado y electricidad. En ella debían instalarse también, coincidiendo en lo posible con las estaciones de transporte público, de vida comunitaria, locales comerciales, servicios públicos, entre otros. Las viviendas debían ser unifamiliares, rodeadas de huertas y jardín, y con una zona edificada que debía ocupar un fragmento lo más reducido posible de la parcela. Para llevar a cabo su proyecto, Soria consiguió la aprobación de las Cortes para construir un ferrocarril de circunvalación de Madrid que uniera los más importantes pueblos de los alrededores. Sin embargo, el proyecto se quedó en un mero embrión de los planteamientos históricos originales, ya que no pasó de los 5 kilómetros de longitud de los 50 provistos, y su calle central se limitó a una anchura de 40 metros, en lugar de 500 propugnados en los planteamientos teóricos. En 1910, la ciudad lineal estaba en condiciones de ser habitada, y en 1911 contaba con una población estable de 4.000 habitantes, frente a las 30.000 que se habían previsto en los comienzos. El nacimiento de una ciudad, Nueva York, el siglo XX. En la primera mitad del siglo XX, la ciudad se convirtió en un centro de envergadura internacional a nivel industrial, comercial y para las comunicaciones. El Interborough Rapid Transit, la primera compañía de metro, apareció en 1904 y fue seguida por la reconstrucción del Grand Central Terminal en 1913. La Autoridad del Puerto de Nueva York surgió en 1921 y emprendió la construcción del George Washington Bridge, inaugurado en 1931. La alta densidad de tráfico automóvil llevó a la municipalidad a trazar un nuevo plan de urbanismo y a unir Manhattan por medio de una infraestructura. El túnel Holland fue edificado entre 1920 y 1927, y vías rápidas circundaron poco a poco a la isla. Desde 1902 se construyó el primer rascacielos en Nueva York, el edificio Flatiron. Posteriormente, con la proliferación de las sedes centrales de empresas y la falta de espacio en Manhattan, la arquitectura del sur de la isla se hizo más y más vertical. Así, el Metropolitan Life Tower, construido en 1907, tenía 213 metros de altura y 50 plantas. El edificio Woolworth, culminado en 1913, medía 241 metros con 57 pisos y se mantuvo como el inmueble más alto del mundo hasta 1930. Para 1929, Nueva York ya contaba con 188 edificios de más de 20 pisos. A partir de los años 1920, se construyó un segundo distrito de negocios más al norte de Midtown. A partir de los años 1930, la mayor parte de los rascacielos más altos del mundo fueron edificados con el estilo Art Deco.
el edificio Chrysler, el Empire State, etc. Rápidamente, varios arquitectos estadounidenses como Louis Sullivan criticaron esta nueva arquitectura vertical. La elevación vertiginosa de los edificios impedía que la luz del sol llegara al suelo. El plano ortogonal acarreó una congestión de tráfico. Por último, surgieron nuevos problemas de seguridad. En particular, en materia de incendios, desde 1917, para responder a estas dificultades, se aprobó en Nueva York una ley sobre la zonificación. El reglamento obligaba a los arquitectos a adaptar la altura de los edificios a la anchura de las calles y permaneció en vigor hasta 1961. La aplicación de este reglamento dio lugar a la construcción de edificios de forma piramidal, como el edificio Seagram de Ludwig Mies van der Rohe y Philip Johnson, que procuró un retiro de 28 metros respecto a Park Avenue.